con la abogada Mariana Yumbay. Ella es asambleísta de Pachacutic, a quien le agradecemos. Asambleísta, gracias por aceptar esta entrevista. Varios temas importantes. Pachacutic siempre ha sido un grupo político bastante firme y fiel a sus principios, y eso la ciudadanía y las comunidades lo han expresado constantemente. El presidente de la República para diciembre tendríamos que ir a las elecciones, y usted como abogada y también como asambleísta, ¿qué criterio tiene sobre las preguntas de la consulta popular y la posición de Pachacutic ante ella? Asambleísta, bienvenida. Muy buenos días a todos ustedes, quienes hacen Unión Radio. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Efectivamente, nos encontramos en momentos muy críticos para el país, no solo por este afán desmedido de también empezar a controlar desde el Ejecutivo la Corte Constitucional, que es el único órgano que quizás goza de una independencia y autonomía conforme manda la Constitución, y ahora se quiere controlar, sino también estamos viviendo una crisis enorme en el campo de la salud. En pleno siglo XXI, imagínese conocer que casi 18 niños han fallecido, bebés, simplemente porque no hay los insumos necesarios en los hospitales. Esta es una crisis generalizada en todo el país, falta de medicamentos, falta de insumos, falta de especialistas, equipos obsoletos, no existen ambulancias, la gente tiene que ser trasladada en baldes de camionetas y así sucesivamente. Los que proveen alimentación están impagos, los que proveen la seguridad de la misma forma, los que realizan la limpieza, igual los centros privados de diálisis que tienen que dotar de este servicio a aquellos que sufren estas enfermedades, también en un completo abandono. Esa es la situación, y el desempleo en aumento, porque ahora no solo los que estaban desempleados, sino los que han sido también desvinculados sin ningún proceso de evaluación. O sea, se ha irrespetado la norma constitucional y en este caso el derecho a la estabilidad laboral. Y así podríamos ir enunciando toda la problemática, y claro, la seguridad también sigue en mal estado. O sea, seguimos viviendo una inseguridad en el país porque desde el gobierno no se ha hecho absolutamente nada para combatir. Nos hicieron creer que supuestamente con el incremento del IVA iban a resolver la inseguridad. Imagínense, solo en este año hay más de 4.600 asesinatos, personas que han perdido la vida en las manos de la delincuencia. El sector salud, solo en noviembre y diciembre han sufrido un retiro de $1.264 millones que tranquilamente podía servir para atender las necesidades. Y no con eso, suficiente con aquello, estamos a las puertas de una consulta popular que para mí es totalmente absurda, que no va a servir para nada. Mire, ya vamos por varias consultas, ni siquiera ha cumplido con las preguntas que ganaron, y las otras ya hemos dicho no. Se vuelve a repetir las preguntas que el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, ya dijo: no queremos el trabajo por hora, porque simplemente el trabajo por horas es acabar con el proyecto político de todas las personas, porque es precarizar laboralmente a la ciudadanía, porque es violentar los derechos laborales por los cuales hemos luchado largos años. Se quiere preguntar también para que la Corte Constitucional sea un sujeto de juicio político, o sea, que los asambleístas, que algunos disculpen, pero no saben ni siquiera del derecho constitucional, quieren que simplemente ellos sean los que tomen la decisión. Si no les gusta una sentencia o un dictamen de la Corte Constitucional, sean esa asamblea la que diga a la casa. Eso no es posible. Se pretende también implementar los casinos en los hoteles 5 estrellas.
ahí lo que vemos es una total contradicción. Se supone que estamos luchando contra la inseguridad para acabar con el narcotráfico, con el lavado de activos y otros delitos, y resulta que contrariamente se pretende volver a instalar los casinos cuando varios estudios han demostrado que los casinos son los espacios propicios para generar otros delitos como el lavado de activos, como el tráfico de drogas, como la trata de personas, como la prostitución. Seamos sinceros con el pueblo ecuatoriano, me parece terrible. Se pretende también eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, si quieren modificar el tema de la Corte Constitucional, si quieren eliminar los asambleístas, este camino, como es la enmienda que plantea el presidente, no es el camino. Tiene que convocarse a una asamblea constituyente. Eso dice la Constitución de la República. Mire, para mí personalmente esta consulta popular vuelve a ser totalmente ineficaz, no va a contribuir a resolver los grandes problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo y todo lo que vivimos en el país. Se va a volver a votar alrededor de 60 millones de dólares porque eso le cuesta al país, cuando ese dinero tranquilamente podría ser invertido en cualquiera de estas áreas. Es lo que podría señalar en esta primera parte. Mañana 40 minutos, asambleísta Yumbay, ya lo mencionó, posición personal. ¿Y la posición del movimiento Pachacuti, asambleísta? El movimiento Pachacuti también ha hecho un pronunciamiento a través de un boletín de prensa. De hecho, vamos a empezar a trabajar en rechazo a esta consulta popular porque ya es suficiente. No es posible que nos sigan engañando al pueblo ecuatoriano con acciones que no contribuyen, como indico, a resolver los problemas. En ese sentido, el movimiento Pachacuti, a través de su consejo político, se encuentran trabajando a nivel nacional y, por supuesto, no estamos de acuerdo ni con este afán de tomarse el control de la Corte Constitucional, lo que termina afectando, como digo, a la democracia del país. Tampoco están de acuerdo con esta consulta popular. Tampoco estamos de acuerdo, y eso el Pachacuti como tal a nivel nacional, con estas 4 leyes inconstitucionales que se adoptaron en la Asamblea Nacional. Imagínense, yo personalmente lo había advertido, que esas leyes eran totalmente inconstitucionales, violatorias a los derechos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y no nos vengan a hacer creer que supuestamente con esas leyes vamos a acabar la inseguridad. No, si ustedes revisan la ley de solidaridad nacional, hay la solidaridad con los grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque ahí se les dice: ustedes que tienen mucha plata, donen cualquier cosa y a cambio les perdono el impuesto al SRI, ¿no es cierto? Les sigo perdonando los impuestos. Con la ley de integridad pública, por ejemplo, claro, se va a desvincular a un sinnúmero de servidores públicos. Ahí van a salir los buenos y los malos. Se pretende disminuir el aparato estatal. Se prevé sacar más o menos 70,000 funcionarios de todo el país y de las distintas instituciones. Pero en esa ley también se introdujo el perdón a quienes están debiendo al SRI hasta diciembre 2024. Pregunto, ¿usted está debiendo al SRI? No creo. Nosotros hemos sido tan puntuales, pagamos, pero ¿quiénes son los que no pagan y están esperando este tipo de normativas que les beneficie? Usted sabe perfectamente quiénes se benefician. Eso es lo que cubre esta ley. En la ley de áreas protegidas, que abre la posibilidad a la privatización, en esa ley que supuestamente es para la sostenibilidad del medio ambiente y todo lo demás, resulta que también incorporan un articulado donde se perdona a los deudores de CFN. Usted no tiene una deuda con CFN. El pueblo, el campesino, el agricultor, la emprendedora no tiene una deuda con CFN. ¿A quiénes beneficia? Entonces, eso es lo que hay que darnos cuenta en ese marco. Desde el Pachacuti se ha hecho un pronunciamiento porque nosotros siempre actuaremos en coherencia con la mayoría del pueblo ecuatoriano
defendiendo los derechos que están en la Constitución y que no es una cuestión de que solo en nuestra Constitución está, sino que la mayoría, yo diría la totalidad de los derechos que están plasmados en la Constitución están en los distintos instrumentos internacionales, del cual el Estado ecuatoriano es suscriptor. En varios de los casos, todos estos convenios han sido ratificados por el Estado ecuatoriano y el momento que se ratifica se vuelven obligatorios, de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano. 8:45 minutos. Asambleísta, he escuchado con detenimiento, por respeto a lo que usted representa, por votación popular, por un movimiento, como lo dije, de instrucciones muy claras. Pero quisiera escuchar cuál ha sido la contribución dentro del Parlamento por parte de usted en las distintas leyes aprobadas y también en lo que hoy propone un sector de gobierno que, entre comillas, ganó con una mayoría holgada, asambleísta. Efectivamente, ganó, pero no para hacer al Ecuador, al Estado ecuatoriano en su hacienda o para hacer como si esto fuera una empresa, es lo que hay que entender. Y lo que vemos es que el mandatario no entiende que este es un Estado constitucional de derechos y justicia y que hay un límite que es la Constitución de la República, que hay también los instrumentos internacionales y en el marco de aquello hay que actuar. Me parece que eso es lo que no entiende, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido mis aportes? A mí me encantaría tener todo el tiempo necesario como para trasladar a toda la ciudadanía cuáles han sido las observaciones y las propuestas que yo he hecho llegar de manera oportuna a la Comisión de Desarrollo Económico, quienes fueron los que conocieron y tramitaron estos proyectos de leyes. En ese sentido, por ejemplo, en la primera ley de solidaridad nacional, yo remití todas las observaciones y propuestas. Por ejemplo, hay un artículo, y de hecho la Corte Constitucional lo suspendió, esto que habla del conflicto armado interno. O sea, el presidente de la República, no sabemos bajo qué criterio, puede en cualquier momento a través de decreto ejecutivo decir aquí hay un conflicto armado interno. Y cuando se declara un conflicto armado interno, ¿qué significa? Que la policía, los militares pueden simplemente ir y acabar. Puede haber el abuso de poder contra esa ciudadanía. Y ahí, ¿qué es lo que se planteó? Ese denominado conflicto armado interno no hay aquí en el Ecuador. La Corte Constitucional en uno de los dictámenes ya dijo, en el Ecuador no hay conflicto armado interno. Aquí hay delincuencia, hay los criminales, hay tráfico de drogas, hay lavado de activos, de manera que hay otros procedimientos como para acabar con estos sectores. Conflicto armado interno equivale a guerra. O sea, no sé si ustedes han visto lo que ocurrió en El Salvador, en Colombia, con la presencia de las FARC. Eso es conflicto armado interno y eso dice no solo la Corte Constitucional, sino la Convención de Ginebra lo desarrolla. ¿Qué es un conflicto armado interno? Tiene que haber un grupo organizado militar con uniformes, con una estructura, con todo un sistema organizativo y el objetivo de aquellos grupos armados organizados llegar al poder, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador no hay eso, lo que hay es delincuencia y precisamente por eso, apegado a la Convención de Ginebra, apegado a las sentencias de la Corte Constitucional, yo había señalado que eso tiene que eliminarse de ese proyecto de ley y no lo hicieron y precisamente por eso la Corte Constitucional ahora ha suspendido dichos articulados, ¿no es cierto?, que van en contra de todos estos instrumentos. La otra propuesta en la ley de solidaridad fue que se elimine el indulto anticipado. ¿Cómo es posible que los militares y los policías tengan esa protección de decir que pueden hacer cualquier cosa, pueden abusar de ese poder y podrían inocentes perder la vida en las manos de ellos? Y resulta que ellos ya tenían un indulto anticipado. O sea, en otras palabras, ustedes hagan lo que sea y ustedes ya están perdonados.
No importa que sigan el proceso penal de investigación y todo lo demás, puede salir la sentencia condenatoria, no importa porque ustedes ya están perdonados. Ahí yo había dicho que tenemos que ser coherentes con lo que establecen los instrumentos internacionales y esto del indulto anticipado es totalmente inconstitucional y planteé que se elimine. El otro tema que planteé que se elimine, la incautación, los allanamientos tienen que hacerse con orden judicial. No pueden venir mañana pasado a cualquier domicilio y decir bajo la sospecha de que somos parte de un grupo armado organizado, allanarnos, incautar los bienes. No puede ser posible, estamos en un estado de derecho. Es lo que implica el estricto respeto a los derechos constitucionales. En la ley de inteligencia, imagínense, retrocedemos más de 100 años. Resulta que con esta ley pueden intervenir en nuestros teléfonos, en toda la información nuestra, que es totalmente privada, que es nuestra, sin orden judicial. Eso no es posible, eso no se da en un estado de derecho, en un estado constitucional. Eso también había planteado que tiene que eliminarse. El otro tema, igual se plantea los fondos reservados para todo lo que es inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué no se quiere transparentar? Se establece esa disposición legal para todas estas acciones, se requieren de fondos reservados. Y un fondo reservado, como esa ley dice, no tienen ningún control, excepto del Contralor General. Es el único que va a acceder. Y supuestamente luego revisa el Contralor y desaparecen, pueden incinerar toda la información. O sea, ni siquiera la Asamblea va a poder fiscalizar esos recursos. Eso no es posible. Yo creo que muchos tenemos memoria qué ha pasado con los fondos y gastos reservados a lo largo de la historia. Entonces, son esas propuestas que yo había remitido. En cuanto a la ley de integridad pública, de la misma forma, decir que hay que desvincular, hay que disminuir el Estado, hay que evaluar permanentemente a los funcionarios. Creo que todos estamos de acuerdo que sí hay que evaluar. Hay funcionarios buenos, hay otros malos. Los buenos probablemente, siguiendo el proceso correspondiente, respetando el derecho al debido proceso, se puede desvincular, pero no como se ha hecho. Imagínense, entra en vigencia la ley, inmediatamente entra en vigencia el reglamento y el mismo día que entra en vigencia el reglamento, 5,000 funcionarios fuera y ellos no saben ni por qué se les sacó, no hay una evaluación. Esto no es posible hacer. Peor todavía cuando le sacan a funcionarios que tienen nombramientos, que tienen estabilidad laboral, que es un derecho constitucional. ¿Qué más? Ahí se planteó que tiene que establecerse en la ley cuáles son los parámetros de evaluación, porque lo otro es generar con una ley una persecución a los funcionarios. Eso no es posible, estamos en un estado de derecho. La otra propuesta, imagínense, se plantea también el que el Consejo de la Judicatura se declare en estado de emergencia y bajo esa declaratoria de emergencia puede sacar jueces, puede sacar fiscales y puede nombrar jueces y fiscales sin ningún proceso de concurso de merecimiento y oposición. ¿Eso qué significa? Que se va a poner a dedo a jueces y fiscales. Lo que quieren es controlar todas las funciones del Estado. Aquí no se está respetando ni la independencia ni la autonomía de las distintas funciones. En ese sentido, yo había propuesto que ese artículo no puede ir, que tiene que eliminarse, porque termina afectando a todo el sistema de administración de justicia. Lo mínimo que se merece el sistema de administración de justicia, sí, necesitamos hacer una depuración, pero se necesita garantizarle una total independencia para que trabajen y resuelvan todos los casos en el marco del derecho. Ni no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, jueces que han sacado sus sentencias de acuerdo a los pagos y precisamente por aquello hay jueces y fiscales privados de la libertad. Pero metiendo las manos en todo el sistema de administración de justicia no vamos a lograr el fortalecimiento. También se establece el tema del cooperativismo, o sea, acabar con las cooperativas, porque no se dice cuál va a ser el procedimiento, pero sí se establece que la superintendencia puede hacer los estudios de las cooperativas
y generar la transición para que ya no sean cooperativas, sino que pasen a ser bancos. Eso es una violación, obviamente, a todos los que hacen la economía popular y solidaria. El otro tema que yo había planteado, la Constitución habla que en todos los procesos de contratación tienen que priorizarse a los contratistas de la localidad, a los que son parte de la economía popular y solidaria. Pero resulta que con esta ley ya se acabó con eso porque se plantea la libre contratación, o sea, el mejor postor. Aquí ya no se va probablemente contratar ni priorizar a los contratistas de la localidad, sino pueden ser las grandes contratistas con muchos recursos, incluidos los internacionales. Eso va a terminar afectando a las economías locales y definitivamente los recursos ustedes conocen perfectamente. Si vienen empresas transnacionales o internacionales, ¿a dónde van los recursos? Ellos no dejan en el país, sino se llevan todo fuera. Entonces, todas estas observaciones las hemos realizado en su momento. Sin embargo, yo debo decir que son palabras y palabras que fueron acogidas. El resto, el núcleo de nuestras observaciones no fueron recogidas y precisamente por ello ahora hay más de 40 demandas de inconstitucionalidad y no solo de sectores de aquí del país, hay organismos internacionales de derechos humanos que han visto como un retroceso. Estas leyes catalogadas como de urgencia económica han violentado el principio de la unidad de la materia. Estas leyes son leyes fanescas, definitivamente dejan mucho que desear. Imagínense a nivel internacional cómo nos van conociendo por estas barbaridades jurídicas que hacemos. 8 de la mañana, 57 minutos, 8 de la mañana, 57 minutos. Muchísimas gracias, asambleísta Mariana Yumbay, que explícita usted, qué clara que ha sido, y esperamos que hoy, que hay la comparecencia en el tema de la salud a las 11 de la mañana, según recibimos el boletín, se puede esclarecer y poner los puntos también importantes que merece la ciudadanía, respuestas que merece la ciudadanía y además acciones, asambleístas. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y esperamos tenerla en una próxima ocasión, asambleísta Mariana Yumbay. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden, las veces que sean necesarias estaré compareciendo. Y decirles al pueblo ecuatoriano que realmente tenemos que revisar estas normativas y no quizás decir, ella es la que nos está diciendo así, sino invitarles a que lean y ahí van a darse cuenta cómo se termina afectando los derechos constitucionales. Personalmente, como Mariana Yumbay, seguiré actuando desde la Asamblea Nacional, coherente con los principios, también con las demandas del pueblo ecuatoriano y siempre precautelando y siendo la guardiana de los derechos constitucionales, porque para eso es lo que vine a la Asamblea, no para bajar la cabeza, no para convertirme en alfombra de cualquiera, no. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente semana a todos y todas.